Bueno, para el paso 6 se requiere que si su grupo colaborativo es impar, se requiere diseñar e implementar un puente de Wayne para la medición de capacitancias y comprobar su funcionamiento, tanto los cálculos como la simulación. Bueno, pues para tener en presente un circuito puente de corriente alterna de Wayne en el que una rama consta de una resistencia y una capacitancia en serie y la contigua de una resistencia y una capacitancia en paralelo, siendo las dos ramas restantes puramente resistivas. El puente indicado en la figura que les muestro a continuación se usa para las medidas de capacitancias en términos de las resistencias y las frecuencias, y en el equilibrio se aplican las siguientes relaciones. Tenemos que la relación entre C1 y C2 va a ser igual a la relación entre R4 y R3, de igual manera entre R2 y R1, y que C1 por C2 va a ser igual a 1 sobre la frecuencia angular al cuadrado por R1 por R2. Para realizar los cálculos suponemos una frecuencia y suponemos unos valores de resistencia que cumplan con lo anteriormente mencionado. Después de hacer los reemplazos encontramos que se obtienen las siguientes expresiones tanto para C1 como para C2. En nuestro grupo decidimos realizarlo de la manera en que seleccionamos una frecuencia de 10 kHz. Por ende, hallando su frecuencia en radianes por segundo tenemos el siguiente valor, y también conociendo la relación anteriormente nombrada de la relación entre las resistencias, vamos a decir que es aproximadamente 100. R1 va a ser el potenciómetro, el cual va a estar ubicado en la rama del circuito en paralelo, y la cual corresponde entonces al potenciómetro del esquema. Entonces, por consiguiente, tenemos que R2 va a ser igual a 10K, R3 va a ser igual a 50 ohmios, R4 va a ser igual a 5 kiloohmios. De tal manera que la relación cumple, que es aproximadamente 100, como se dijo anteriormente. Y ahora, reemplazando en las ecuaciones para hallar las capacitancias, se tiene que la capacitancia 1 será de aproximadamente 15,7579 nanofaradios y la capacitancia 2 de 15,9155, teniendo en cuenta que el potenciómetro tiene una variación, lo tomamos como 101. Entonces ahora se presenta el puente de Wayne, medidor de capacitancias, proporcionado por el grupo 2030389 del grupo de instrumentación de la UNAD. De la misma manera como se vio en el esquema anterior, tenemos nuestra fuente de señal puramente senoidal, a la que le vamos a dar la frecuencia de 10 kHz. Luego tenemos la rama de las capacitancias y el potenciómetro en paralelo, luego las ramas puramente resistivas y la rama en serie capacitiva y resistiva. Luego luego tenemos el valor de donde queremos colocar el medidor de la tensión, que se esperaría que fuese alrededor de 0 para dicha frecuencia, para que de esa manera se pueda hallar las capacitancias, tanto C1 como C2. Entonces procedemos a realizar la simulación, corremos el esquema, y ya anteriormente lo tenía ubicado para que la frecuencia central se encontrara en 10 kHz. Tenemos una amplitud de 10 voltios pico y podemos apreciar que la variación es mínima, teniendo en cuenta que el voltímetro aparece en milivoltios. Eso quiere decir que la tensión en este nodo y la tensión en este nodo va a ser la misma, por lo tanto la diferencia de potencial será muy pequeña y por ende se podrán medir las capacitancias para poder hallar su valor correspondiente. ¿Cómo comprobamos que se encuentre bien realizado el esquema? Entonces le vamos a cambiar simplemente el valor de la frecuencia, pongámosle ahora un valor de 1K, y se puede apreciar cómo el valor
cómo la diferencia de potencial aumenta, mostrando un valor de 25.7 milivoltios, valor contrario al que esperaríamos que fuese de 0. Igualmente volvemos a dejarlo en 10 kHz y encontramos nuevamente la diferencia de potencial disminuida, y ahora con un valor de 100 kHz observamos que nuevamente se vuelve a desconfigurar el circuito y muestra valores aleatorios entre un máximo de 35 milivoltios y un mínimo de aproximadamente 18 milivoltios. Bueno, con esto se puede dar por concluido y interpretado el esquema del puente de Wayne, medidor de capacitancias, proporcionado por el grupo 203038-9. Muchas gracias por su atención.